Hay muchas que tienen potenciales de parte de Dios, tienen dones, tienen talentos. Pero el enemigo te ha puesto una sábana sobre tu vida y te tiene oculta, te tiene triste, te tiene amargada. Qué hermoso es nosotros podernos levantar y declarar la grandeza de Dios. Estas mujeres declararon de que eso era de ella. Y dice que el Señor le dijo a Moisés sí. Y hoy el Señor te dice sí. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Y dice el 2, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no tuvo en compañía de los que juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que su propio pecado murió y no tuvo hijos. Dice que se presentaron. ¿Cómo te estás presentando delante del Señor? Como la pobrecita, como que, ay Señor, yo fui que pequé. Señor, yo estoy mal. O te estás presentando como esa hija. Ahora declaramos una canción muy bonita. ¿Cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Cómo te estás presentando delante de las situaciones? ¿Cómo te estás presentando delante de las dificultades? ¿Dejas que las dificultades te arropen o te comportas como la hija de Dios y no te dejas vencer por lo que el enemigo te envía? Esas mujeres se presentaron delante de Moisés y de Aarón. Quizás eran los que Dios había puesto, pero dijeron: vamos a ir a pedir lo que es nuestro. Vamos a reclamar lo que nos pertenece, nuestra heredad. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado y que el enemigo te ha robado? Y que Dios ya dio una palabra hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que Dios ya ha entregado a tu familia y que se ha quedado solamente en palabras? Porque nos quedamos con los brazos cruzados. Porque dejamos que el enemigo haga y deshaga como él quiera. Cuando Dios ya dijo: es verdad, háganle justicia. ¿Qué hemos dejado pasar por encima de nosotras? Cuando tenemos una autoridad en Cristo Jesús. ¿Qué hemos dejado que el enemigo haga con nosotras? Que nos ha robado esa identidad, como lo decía la palabra ahora la pastora Eliana. Que nos ha robado esa identidad en Cristo. ¿Qué hemos dejado que el enemigo meta en nuestra mente? Del no podemos, de que no lo podemos alcanzar. ¿Cuáles son esas cosas que el enemigo ha puesto en tu vida y en tu casa, en tu familia? Esas mujeres pueden haberse quedado con los brazos cruzados, pero ellas dijeron: no, tenemos que ir a reclamar lo que nos pertenece. Porque es que si no está él, estoy yo. Si no está mi papá, estoy yo. Si no está su papá, está usted. Si no está su esposo, está usted. Si no está su pastor, está usted. Si no está su líder, está usted. Pero ¿dónde se está yendo a presentar usted? ¿O sigue ahí sentada? Dice que ellas fueron, se levantaron. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Levantarnos. Como dice Isaías. Levántate, ¿qué? Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos y decirle: Señor, aquí me dice la palabra que me levante, gloria a Dios. Dice la palabra que Josué dijo: yo en mi casa. Y como que la mía sigue como que embaratada. Y como que la mía el enemigo se la está llevando. Si la palabra es para declararla y creerla y confesarla. Ellas se levantaron y fueron a declarar que esa heredad les pertenecía a ellas, que esa heredad se la había dado el Señor,
merecedores de lo que Dios nos ha entregado. A veces creemos que las bendiciones no son para nosotros. A veces creemos que lo que Dios ha derramado, como que bueno, Señor, yo no lo merezco. Y si Dios lo dio es porque sí lo mereces. Si Dios lo dio es porque sí lo mereces. Si Dios te entregó esa bendición es porque sí la mereces. Si Dios te entregó esa heredad es porque sí la mereces. Así que dale ese fuerte aplauso al Señor. Y sigue diciendo la palabra del 4. Cancelamos al diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque será quitado el nombre de nuestro Padre de entre las familias por no haber tenido hijos. O sea que si no se hubieran levantado ellas, la familia de ella había sido erradicada del pueblo de Israel. Mujer, si tú no te levantas, ¿qué va a pasar con tu familia? Si tú no te levantas, ¿qué va a pasar con tus hijos? Si tú no te levantas, ¿qué va a pasar con tu hogar? Si tú no te levantas a resplandecer, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si ellas no se levantan, dice la palabra de que va a ser erradicado, o sea, va a ser quitado mi familia. Tú y yo no podemos permitir eso. No podemos permitir que el enemigo haga lo que quiera. No podemos permitir que el enemigo quite lo que Dios nos ha entregado. Tiene que haber una mujer que se levante a creerle a Dios. Tiene que haber una mujer que se levante a profetizar, a declarar que lo que Dios dijo así se va a hacer. Tiene que haber una mujer que se levante a creer la palabra. Tiene que haber una mujer. Y aquí hubieron 5 que se colocaron de acuerdo. Quizás si fuera ido una no le habían echado caso. Pero fueron 5. Alíñate con gente que te ayude a crecer, a avanzar. No te alíñes con gente que lo que hace es robarte la paz, robarte lo que Dios te ha entregado. Hay gente que parecen esos animalitos que le chupan la sangre. O sea, lo poquito que tiene de parte de Dios se le va con esa amistad que tiene. Júntate con gente que te ayuden a crecer en el reino. Otra mujer que diga, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a ayunar. Yo sé que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Cuídense con esa gente que le lleve a Dios. Se unieron 5 que estaban de acuerdo. 5 que creyeron de que si iban y se presentaban, podían obtener lo que necesitaban. ¿Qué ayuda tú tienes? ¿Con quién te estás uniendo para orar? ¿O te estás uniendo para chismear, para murmurar, para criticar? Si una de estas 5 hubiera sido chismosa, desmotiva a las demás. Las desmotiva y no van al objetivo que era pedir su heredad. Usted analice con quién están dando. Y si usted ve que la situación es difícil, no ande entonces con esa mujer. Porque te puede terminar destruyendo. Y a veces todos se lo tiramos al enemigo, pero también hay gente que le presta el cuerpo al enemigo y te desmotiva. Tiene que haber 5 que la lleven a buscar a Dios. Otra que diga, sí, es verdad, yo sé que esa heredad de nosotras, ¿cómo así? ¿Sabes que si mi papá se murió y no tuvo hijos, entonces no lo van a entregar? Que de nosotras seamos de bendición para otras también. Que nos unamos con gente que nos ayude, que nos aporte. Se unieron 5 que creyeron que si iban a reclamar, iban a tener la bendición. Y lo más hermoso que a mí me ministraba mucho era ver que el Señor de una vez le dijo a Moisés, sí, tienen razón. Hágale justicia, porque tienen razón con lo que están pidiendo. Y le dijo a Moisés que quede como estatuto perpetuo, de que si no están los hijos, están los hermanos. Si no están los hermanos, está cualquier familiar. Pero que quede como estatuto de que si no está el hijo, reciba la bendición el que sí esté. Tremendo, porque no solamente fue de bendición para ellas,
sino que quedó algo perpetuamente. Lo que tú hagas ahora va a determinar lo que va a pasar con tu generación más adelante. Lo que tú hagas ahora, lo que tú hagas en este tiempo, va a crear una cadena que tu generación va a cosechar. ¿Qué estamos sembrando? Dice que lo que ellas hicieron quedó como un estatuto, como una ley en Israel. Y las generaciones que se levantaron, se cumplió la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos echando la culpa a todo el mundo? Ellas han podido quedarse quietas por la culpa de mi papá, por no haber tenido hijos. Porque es que no tuvo hijos este padre de nosotros. Y para rematar se muere por su pecado. No. Ellas creyeron de que si iban ante Moisés, Dios le iba a hacer justicia. Ellas creyeron que el Dios de los cielos se iba a acordar de ellas. Por eso la palabra de hoy es recibiendo la justicia de Dios. ¿Cuántas reciben la justicia de Dios? ¿Cuántas reciben la justicia de Dios? Y sigue hablando la historia. Dice: Moisés llevó su causa delante de Jehová. Dice: Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Dónde estamos llevando nuestra causa? No está Moisés. Dice la palabra que tenemos libre acceso ante la presencia del Señor. En ese tiempo solamente podía Moisés y los sacerdotes. Pero resulta que nosotros ahora tenemos, gloria a Dios, libre acceso a la presencia de Dios. Pero ¿dónde estamos llevando nuestra causa? ¿Le estoy echando la culpa o estoy llevando mi causa a gente que no le pueden resolver nada? ¿Estoy llevando mi causa a mi vecino, a mi amiga? ¿O estoy llevando mi causa delante de Dios? Dice que Moisés llevó la causa de estas mujeres delante de la presencia de Jehová. Y recibió la respuesta y es, dice en el 6, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darán la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarán la heredad de sus padres a ellas. De inmediato vino la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios ha venido a cada una de nosotras. Y es de que Dios va a hacer justicia. Y es de que Dios ya nos entregó esa bendición. De que no podemos seguir opacadas. Que no podemos seguir creyéndole las mentiras al enemigo. Que es tiempo de creerle a Dios porque Él ya dio una orden. Y lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Amén. Lo que Dios ha declarado se tiene que cumplir. Amén. Y dice el 8: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a sus hijas. Tremendo. Y no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuvieran hermanos, dará su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, dará su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será de estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No creamos lo que el enemigo ha dicho, lo que el enemigo dice. Ciérrale la boca al enemigo y dile: Señor, me entregó una heredad. Ciérrale la boca al enemigo y dile: el Señor me entregó mi bendición. Ciérrale la boca al enemigo y dile: el Señor me entregó mi familia. Y son de Dios y para Dios. Ciérrale la boca al enemigo. Porque ellas no se dejaron amedrentar porque eran mujeres. Porque quizás conocían la ley de que de
bendición o recibir la heredad a los hijos. Pero ellas dijeron, pero no tenemos hermanos, nos toca a nosotras. Quizás no tienes a alguien más que te pueda ayudar, pero tú lo puedes hacer. Tú te puedes levantar. Tú puedes reclamar lo que es tuyo. Tú puedes creerle a Dios. Porque por una que se levante, el Señor hace justicia. Amén. Por una que le crea a Dios, el Señor se manifiesta y se glorifica. Por alguien que le crea al Padre, Dios hace justicia. Por alguien que decida abrir su boca y decirle, Señor, yo te creo. Y creo lo que tú has declarado sobre mí. Y yo veré tu gloria. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Quiero que se una otra mujer, a alguien que el Señor le ponga en su corazón. Y usted le va a orar por ella, va a orar la una por la una y luego la otra. Y usted y yo vamos a declarar. Dice la palabra que Dios es un Dios de justicia. Y el Señor le hizo justicia a estas 5 mujeres. Y de inmediato Dios envió la respuesta. Y usted va a declarar sobre su hermana de que Dios envía la respuesta. Usted va a declarar sobre su amiga, sobre la persona que usted escogió para hablar con ella, que Dios envía la respuesta. Y que la respuesta es sí. Entrégale la heredad. Y la respuesta del Señor en esta tarde es que sí. Que recibas la heredad que el Señor te entregó. Que recibas la bendición que Dios te entregó. Que recibas la palabra que recibiste, que Dios te envió. Que recibas lo que Dios te ha entregado y que salga de ti. Empieza a orar por esa persona. Empieza a orar por ella. Empieza a